El Colegio Oficial de Docentes de Madrid y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, tras la firma del convenio entre ambas instituciones, inician a partir del 29 de enero un ciclo de conversaciones sobre educación. En este ciclo conversaremos con educadores y con expertos y también con familias y alumnos sobre temas tan actuales e imprescindibles como la tecnología en las aulas, la educación inclusiva, la escuela emocionalmente inteligente o la realidad de la inclusión para el alumnado con necesidades educativas especiales, sin olvidarnos de la educación para la sostenibilidad o de la figura que tiene el docente del siglo XXI. Serán conversaciones dirigidas a la comunidad educativa, a los actuales y a los futuros profesores y profesoras, a los equipos directivos, a los estudiantes, a las familias y a cualquier ciudadano interesado en compartir la responsabilidad de la educación, la responsabilidad de un futuro mejor para todos. Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Elisa Lucas y a lo largo de la próxima media hora os voy a acompañar en esta charla coloquio sobre los ámbitos competenciales establecidos por el Marco Europeo de Competencias sobre Sostenibilidad, ampliamente conocido como GreenCom. Nuestros ponentes invitados abordarán aspectos fundamentales de la sostenibilidad desde sus respectivas disciplinas. Vamos a estructurar esta charla en tres grandes bloques. Así, en primer lugar, profundizaremos en los valores que aportan sus áreas de experiencia al ámbito de la sostenibilidad. Pasando al segundo bloque, exploraremos las acciones e iniciativas que se están llevando a cabo actualmente o que pueden implementarse en sus áreas de conocimiento. Nuestro último bloque se centra en visualizar y construir un futuro que no solo sea posible, sino también deseable y viable. Para arrojar algo de luz sobre cómo construir un futuro sostenible y resiliente, contamos hoy con algunos de los miembros del equipo de cooperación y sostenibilidad de UDIMA. Nuestro equipo surge como respuesta a la necesidad de adecuar los planes de estudio vigentes al marco que establece el Real Decreto 822 de 2021 sobre la organización de las enseñanzas universitarias. A este equipo, coordinado por el doctor Marco Ramos, pertenecemos quienes hoy intervendremos en esta charla y a quienes a continuación voy a presentar. En primer lugar, contamos con el profesor Javier Álvarez, doctor en Educación, que aportará su visión desde las ciencias sociales. La profesora Coral González, doctora en Biología, pondrá el foco en las ciencias naturales. La profesora Irene Laviña, licenciada en Historia del Arte, nos hablará desde el área de las artes y las humanidades. La profesora María Elena Asenjo, doctora en Psicología, aportará la mirada transversal de la tecnología educativa. Sin más preámbulos, comenzamos. Quisiera preguntaros, en primer lugar, ¿qué principios arraigados en la sostenibilidad aportan vuestras disciplinas? Es decir, ¿cómo se alinean los valores de vuestros ámbitos de conocimiento con el objetivo general de crear un futuro sostenible? Javier. Bien, pues desde las ciencias sociales aportan un conjunto de valores inmensos que se relacionan con las dimensiones de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto con la dimensión social y económica como la medioambiental, la cual ha sido la más trabajada en el aula en los últimos años. Y en esto entran en juego diversos temas y desafíos que tenemos por resolver o por dar respuesta, como son la conciencia social, la participación ciudadana, la ética, el uso responsable de la tecnología, la economía, la gestión de los recursos y, por supuesto, la educación para el desarrollo sostenible. Esto hace que, que en nuestra experiencia de aula, de profe de secundaria, hayamos trabajado con proyectos del programa Erasmus+, en el que se trabajaba el diseño participativo
es decir, cómo nuestros alumnos eran copartícipes del diseño del entorno en el que viven del centro escolar, por lo tanto, pensando en cómo afectan variables genéricas o generales a nuestro entorno y actuando en consonancia, en favor de prestar soluciones a diferentes hitos que ellos encontraban que podrían ser situaciones de insostenibilidad. Esto hace que las ciencias sociales, desde esta perspectiva de la sostenibilidad, pues integren aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, medioambientales, buscando estas soluciones sostenibles y posibles. Bien, tal y como comenta mi compañero Javier, pues desde el ámbito de las ciencias naturales también se aportan o se promueven una serie de valores fundamentales en torno a la sostenibilidad, sobre todo o en concreto relacionados con el ámbito o con la dimensión medioambiental. La enseñanza de las ciencias, pese a lo que en algunas ocasiones podamos pensar, no únicamente transmite conceptos o contenidos teóricos o pretende buscar futuros o crear futuros científicos, sino que tiene entre sus objetivos principales el crear una conciencia ambiental, un compromiso ético con el medio ambiente, ¿vale? Por lo tanto, como digo, es fundamental en la creación de esa conciencia ambiental. Pero ¿cómo se pueden transmitir esos valores? Pues a través de una herramienta que es fundamental, la que todos trabajamos aquí, que es la educación. Ya desde el informe GreenCom, sobre el que estamos hablando en esta charla coloquio, se indica que la sostenibilidad es una competencia que es pertinente para todas las edades. Por lo cual, pues desde la educación ambiental, que como hemos dicho es fundamental para la transmisión de estos valores de sostenibilidad, esta educación ambiental se debe abordar desde cualquier etapa educativa, ¿no? Además, el aprendizaje profundo sobre contenidos como biodiversidad, procesos naturales, hace que se adquieran una serie de compromisos o de comportamientos que son responsables y sostenibles. En el caso tanto de los educadores que están en activo como los educadores que están en formación, pues tienen que adquirir un compromiso o se debe motivar a que estos futuros docentes tengan un compromiso para transmitir, digamos, estos valores de los que estamos hablando a las nuevas generaciones y para que tanto los docentes como las nuevas generaciones puedan participar, puedan ser agentes de cambio hacia este futuro sostenible. En el caso de las humanidades, de las artes, bueno, pues, lógicamente no son ajenas a lo que sucede en este mundo y en ese sentido participan de las preocupaciones que han comentado los compañeros, las disciplinas sociales, las disciplinas naturales. Son de alguna manera particularmente sensibles además a las problemáticas humanas, sociales, ambientales, naturales y demás, ¿no? En ese sentido, son reflejo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Todas las humanidades y las artes se generan y se desarrollan y son muy, digamos, plásticas ante los problemas con los que conviven, ante los contextos que las rodean, y en ese sentido, como decía, son un buen reflejo de todas estas problemáticas. Y en ese sentido, pues ofrecen o ponen sobre la mesa toda la variedad de valores que podamos imaginar, ¿no? Cómo inciden de forma especial o cómo pueden ayudar de forma especial en la generación de valores, pues desde la contribución a la sensibilización con problemas concretos y la generación de empatía, desde la activación también ante la toma de conciencia y por tanto activación, o en relación con la promoción de valores de tolerancia, de igualdad, de derechos humanos en general y demás. Bueno, la tecnología como una herramienta de comunicación está en la base del desarrollo y de la difusión de todos los valores, ¿no?, que ya se han ido comentando y que se han generado un poco en el seno de otras disciplinas. Sin embargo, no debemos, bueno, me gustaría comentar o incidir en que uno de los grandes hitos, uno de los grandes desarrollos tecnológicos que ha influido en la educación actualmente es la aparición de Internet. Internet permite gran acceso a mucha información por parte de todos los individuos,
pero también permite generar conocimiento y compartir ese conocimiento o ese conocimiento que generan los individuos, creando redes y también comunidades de aprendizaje. Este hecho promueve, ¿no?, valores tales como la participación, el empoderamiento, la inclusión y también incluso la justicia y la equidad, porque si no fuera por estas herramientas, parte de la población no tendría acceso a este tipo de contenidos. Además, gran parte de este fenómeno sucede en contextos de educación informal, ¿no?, fuera de las escuelas. Entonces, esto redunda a su vez en ese aprendizaje a lo largo de la vida de los individuos. Este fenómeno también tiene su impacto dentro de la escuela, pero en el ámbito formal quería centrarme, ¿no?, en cómo la tecnología nos permite llegar a nuestro alumnado, que es heterogéneo. Muchas veces, por falta de recursos, tratamos a nuestro alumnado pues, como una masa homogénea. Sin embargo, todos somos diferentes, tenemos diferentes capacidades y todos presentamos dificultades de aprendizaje en algún momento a lo largo de nuestra vida. Entonces, la tecnología nos va a permitir hacer una educación más personalizada y más inclusiva, porque además permite, por un lado, la representación múltiple de la información, atendiendo diferentes capacidades. Permite a los alumnos expresarse de diferentes maneras y también implicarse según las motivaciones que tiene cada uno, pues de diferentes maneras, ¿no? Aunque la tecnología, como estamos viendo, sí que fomenta esos valores sostenibles, es verdad que su uso también ha generado situaciones que no son tan consistentes con estos valores, ¿no? No podemos dejar de mencionarlo. Cuestiones como la brecha digital, la desinformación, manipulación informativa, uso poco ético de redes sociales, etc. Bueno, son todas situaciones de las que debemos ser conscientes y que debemos abordar para conseguir esos futuros sostenibles. Muchas gracias a los cuatro. Bueno, pues un poco a modo de resumen, yo creo que tras haber escuchado vuestras intervenciones, podemos decir que vuestras disciplinas aportan valores socioeconómicos y medioambientales, promoviendo la defensa de los derechos humanos, como comentaba antes Irene, la tolerancia, la diversidad, el compromiso y el activismo, la igualdad, la participación, ¿no?, y el aprendizaje a lo largo de la vida que se posibilita la tecnología. Su papel en impulsar iniciativas de sostenibilidad, se traduce en acciones concretas que contribuyen a resultados positivos en los ámbitos medioambientales, sociales y económicos, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntaros qué actuaciones se llevan o se pueden llevar a cabo en vuestras áreas de conocimiento, es decir, qué papel desempeñan vuestras disciplinas en impulsar iniciativas de sostenibilidad. Pues las actuaciones que se pueden llevar a cabo desde las ciencias sociales son muy variadas y extrapolables a cualquiera de las ciencias y artes y humanidades que aquí vemos, incluso a la tecnología, pero a mí me gustaría destacar fundamentalmente dos. Por un lado, la investigación y por otro lado, la educación. La primera, la investigación, el realizar estudios en aspectos sociales, económicos y medioambientales nos permiten saber cómo actuar, pero con criterios científicos y por lo tanto poder actuar desde esas recomendaciones de los expertos. En este caso, bueno, pues tenemos algunos proyectos que nos avalan esta posibilidad. Y por otro lado, como educadores y docentes, debemos llevar a cabo en nuestra práctica docente esta perspectiva de la educación para la sostenibilidad. Un enfoque que integra a su vez los saberes científicos y los valores de la sostenibilidad. Y por lo tanto realizamos una transposición didáctica en las aulas. Para ello, uno de los ejemplos es el proyecto dentro del programa Erasmus Plus también, que se llama BeGlobal, en el que creamos itinerarios virtuales con temas de sostenibilidad, con datos reales que los alumnos recogen
y que nos sirven esos itinerarios virtuales como recurso para enseñar esos temas y a su vez como investigación de las zonas que hay, las zonas de las ciudades en las que podemos aportar esa solución sostenible. También desde las ciencias sociales atajamos otro de los problemas que Elena ya ha comentado al principio, que es la adquisición del pensamiento crítico y sistémico en nuestro alumnado y cómo fomentar la colaboración entre ellos y la toma de decisiones, ¿no? que decimos que la toma de decisiones debe ser de manera colaborativa y de ahí pues me gustaría destacar el leitmotiv que propone la UNESCO, que es pensar en global y actuar en local. Es decir, pensar siempre qué fenómenos, en este caso geográficos, sociales, medioambientales, debemos de analizar para luego incurrir en cómo actuar en el entorno más próximo. De esta manera, pues también estamos transfiriendo el conocimiento científico y el conocimiento didáctico a nuestros futuros docentes y por lo tanto que puedan llevar eso a las aulas ya de manera más activa en su periodo ya más profesional. En mi caso, desde las ciencias naturales y también al hilo un poco de lo que ha comentado Javier, pues también quiero decir que hay diversidad de acciones que se pueden llevar a cabo. También me gustaría centrarme en algunas un poquito más concretas, ¿no? Como ya hemos dicho también, se ha comentado anteriormente, la educación es fundamental, ¿no? Para la transmisión de estos valores de sostenibilidad. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible encontramos el objetivo número 4, que aboga por una educación de calidad, y este objetivo, entre sus metas, tiene una que es la 4.7, en la que se indica que de aquí al año 2030 deberíamos asegurar que nuestro alumnado adquiera una serie de contenidos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, ¿no? Sin embargo, estos conocimientos no deberían quedarse únicamente a nivel del ámbito educativo, en nuestras aulas, en nuestros centros, sino que tienen que salir también a la sociedad. Como sociedad deberíamos estar correctamente informados, por eso algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo creo que necesariamente deben pasar por esta sociedad, desde una divulgación de la ciencia de forma correcta, desde una alfabetización científica, realizando proyectos de ciencia ciudadana. Es decir, como sociedad debemos tener claro o debemos estar correctamente informados para poder saber discriminar, ¿no?, la información que, como decía Elena, pues tenemos una gran cantidad de desinformación, entonces como ciudadanos deberíamos poder discriminar esta información que viene de fuentes no fiables, ¿no? A veces la desinformación que llega desde las redes sociales puede llegar a abrumarnos y nos hace pensar incluso que no somos capaces de hacer nada en cuanto al cambio climático o la sostenibilidad. Ya en cuanto a acciones a lo mejor más concretas, en el ámbito que aquí nos toca, en UDIMA, en el ámbito de la educación virtual, pues podemos proponer también una serie de acciones que sean más de concienciación del alumnado, pues que les hagan conscientes de que todos y todas tenemos un impacto con nuestras acciones diarias sobre el entorno que nos rodea, y pues podemos diseñar actividades, simulaciones, experimentos virtuales que también permitan a nuestro alumnado, que en este caso, en mi caso concreto, pues a lo mejor más enfocado a los futuros profesores, les permita conocer o comprender un poco mejor conceptos complejos como son la sostenibilidad y que después sepan transmitirla a su alumnado. Siempre quiero recalcar también que siempre tenemos que transmitir o que llevar a cabo estas acciones no desde el miedo de que no hay un futuro detrás de todo esto, sino con la esperanza de poder abordar estos problemas ambientales que nos tocan. En relación con la cultura y las artes, evidentemente, ¿no? La educación, la investigación, lo has comentado tú, la divulgación forman parte esenciales también de sus actuaciones. Quizás yo me voy a centrar una vez más en la educación por el ámbito en el que estamos. Es verdad que no hay ninguno de ese específico relacionado con la cultura, pero sí que aparece mencionado en muchísimos de los ODS, lo que indica de alguna manera que lo interdisciplinar, lo transversal, lo multidisciplinar también, ayuda teórica y práctica, en la teoría y la práctica, al avance o a la consecución de estos tipos de objetivos. Y lo que la UNESCO sí que hace es poner la cultura, digamos, un poco en un lugar central, porque es
elemento que aporta valores, es un elemento que aporta experiencias, que aporta elementos, ¿no? También que ayude a este avance. Pero es que además las humanidades, los conocimientos de las procedentes, las disciplinas de este grupo, ¿no? Y las artes inciden exactamente igual que las ciencias sociales y las ciencias naturales, y por supuesto las tecnologías, en el desarrollo de estas competencias sostenibles que tienen, ya habéis mencionado algunas de ellas, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, resolución integral de problemas y demás. En relación con la formación, pues las humanidades y las artes inciden o intervienen en todos los niveles, tanto formal e informal, y además en todos los grados que podamos imaginar, ¿no? Desde la contribución a la formación de líderes que deben contribuir a gestionar, digamos, a proponer soluciones hacia la sostenibilidad, a la formación de base de toda la población para conformar esa ciudadanía que es crítica, que es consciente, que conoce, que aprende a decidir, ¿no? O a tomar decisiones. Las humanidades de forma un poco especial, pero también las artes desde la conceptualización, por supuesto el desarrollo de la creatividad, también el conocimiento del pasado y de los presentes, y digo presentes porque me refiero a la diversidad de situaciones que se viven a día de hoy en el mundo, ¿no? Y por lo tanto hay diferentes niveles de reto en cada lugar. Documentan esas diferencias y esos problemas, les ponen nombre, los describen, los definen, además ayudan nos ponen ante un espejo, nos muestran cómo pueden resolverse algunos de estos problemas, incentivan o movilizan a la ciudadanía a tomar decisiones, a tomar acciones, y en ese sentido son instrumentos muy válidos, muy importantes, de modo que si son útiles, ¿por qué no vamos a utilizarlas en el aula para utilizar el arte como detonante para una situación de aprendizaje? ¿O por qué no vamos a ver de qué manera la filosofía afronta o aborda determinadas problemáticas y desde diferentes perspectivas? ¿O por qué no vamos a tratar de llevar al aula fuentes para ver cuál es la raíz de algunos conceptos y ver cómo los utilizamos y las implicaciones sociales y económicas que tiene el uso de nuestro lenguaje o la forma de nombrar las cosas? Bueno, las acciones relacionadas con la tecnología se han centrado así de forma, bueno, la mayor parte de las acciones se centran mucho en el desarrollo de lo que es el software y el hardware, y falta mucha investigación sobre cómo integrar bien esas nuevas herramientas con una metodología que realmente desarrolle en nuestros alumnos esas competencias que están en la base de la sostenibilidad, ¿no? En este sentido, es muy importante, como ya han mencionado mis compañeros, la investigación-acción, es decir, la investigación-acción que hace el profesor en su aula, que recoge una tecnología, la implementa con una determinada metodología y ve qué funciona, qué no funciona, y luego comparte sus avances o sus resultados con el resto de la comunidad para seguir avanzando. En este sentido se crean experiencias muy interesantes, como ya han comentado también Coral y Javier, en las que se proponen ambientes virtuales, laboratorios virtuales, en las que los alumnos no solo comprenden mejor conceptos complejos, como el de sostenibilidad, sino que además son capaces de ejercerlos, no solo en un ambiente virtual, sino en su ambiente cercano, ¿no? Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar las acciones que se están llevando a cabo para implementar el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, a través de tecnología en el aula, ¿vale? Para hacer una vez más las aulas más inclusivas. Y también tengo que recalcar, aunque también se ha mencionado en varias ocasiones, la importancia de las acciones que se están llevando a cabo para fomentar ese pensamiento crítico, para la gestión de la desinformación. Como decía al principio, la tecnología nos trae mucha información, pero es vital
que nuestros adolescentes o nuestros alumnos sean capaces de filtrar cuál es la fuente más adecuada, la veraz, ¿vale? Para poder construir a partir de ahí. Y por último quería señalar la importancia de las acciones sobre el uso ético de la tecnología, ¿vale? Y el uso empático. Todos conocemos bueno, pues, situaciones complicadas que se dan del uso inadecuado de redes sociales, móviles, inteligencia artificial, etc. Y bueno, está en nuestra mano también abordarlo. Luego lo retomaremos un poquito más. Vale, entonces, bueno, podemos afirmar, por tanto, que mediante estas acciones concretas que acabáis de describir, vuestras disciplinas contribuyen de manera integral a la construcción de un futuro más sostenible, basándonos sobre todo en dos pilares fundamentales, ¿no? Como es la investigación y es la educación. Quería preguntaros qué contribuciones pueden hacer vuestras áreas de conocimiento para dar forma a un futuro que priorice la sostenibilidad. Es decir, ¿cómo pueden contribuir vuestras áreas de conocimiento a la construcción de un futuro posible y deseable, un futuro en el que podamos vivir? Pues como dices, Elisa, para las ciencias sociales y llegar a ese futuro posible, deseable y por lo tanto vivible, puede contribuir a construir un futuro más real y más presente, en el que todos y cada uno de los seres humanos podamos vivir concienciados de esos desafíos y, como ya hemos venido relatando durante nuestras intervenciones, pues hacer ciudadanos críticos, responsables con el territorio y con la información que tienen sobre el territorio, para que actúen mejor o para que actúen de manera más informada. Una recomendación siempre es guiarse por los datos y las informaciones oficiales y filtrando todo ese tipo de información, y creo que ahí es donde debemos de incidir desde la investigación y desde la educación, o desde la investigación en educación. Y como se vienen planteando en diversos proyectos de investigación de la universidad y de otras universidades. Y también poner en marcha desde las ciencias sociales un mundo más justo, más igualitario, más inclusivo, y para eso nos debe de servir, como ha dicho Elena y ha anunciado, la tecnología, ¿no? Y cómo esa tecnología se puede adaptar a diferentes ritmos de aprendizaje, formas de educar, etcétera, diferentes métodos, que de verdad nos consideremos pues una comunidad global que lucha por esos desafíos y por esos objetivos, pero no de manera individual, sino de manera consensuada, colegiada, y por lo tanto pues a nivel global, porque nos afecta a todos, como hemos visto en recientes situaciones que nos van ocurriendo, como es el ejemplo de la COVID-19, ¿no? Y con ello pues termino mi intervención. Gracias. En mi caso creo que hemos visto ya, o que ha quedado bastante claro, la importancia de la educación. En mi caso concreto, la enseñanza de las ciencias naturales, pero no con esto quiero decir que únicamente las ciencias naturales, sino que desde todas las áreas es fundamental esta educación para transmitir estos valores sostenibles. La ciencia, como ya he dicho, en el caso de las ciencias naturales, no se limita únicamente a transmitir un contenido teórico, sino que lo que pretende es promover pues, una serie de acciones, actitudes que sean sostenibles y que sean respetuosas, ¿no? Además también es importante la evidencia científica, porque lo que nos permite esta evidencia científica es que como sociedad seamos conscientes del impacto que todos y todas tenemos sobre nuestro entorno, como he dicho ya hace un momento en el bloque anterior. Como sociedad debemos ser conscientes de que si no cambiamos nuestro rumbo, el futuro se torna bastante incierto, ¿no? Esto es algo complicado y, queramos o no, somos parte de la naturaleza, formamos parte de la naturaleza, además dependemos de ella, y por ello debemos poner en valor el medio ambiente, porque pues, de ello depende nuestro futuro como especie y el futuro además del planeta. Bueno, la verdad es que la cultura, que en el fondo está conformada por todas estas disciplinas, ¿no? Estas ciencias sociales, estas ciencias naturales, las experimentales, que hoy no las tenemos aquí representadas, las tecnologías, las humanidades y las artes, son
configuran, ¿no?, nuestra identidad y nuestra cosmovisión del mundo, y en ese sentido es evidente que cualquiera de las aportaciones que se pueden hacer contribuyen o pueden contribuir al desarrollo de estos ODS. Yo, de todas formas, ya quisiera incidir o quisiera cerrar con un apunte muy breve que tiene que ver con la capacidad que tiene el arte para crear imágenes potentes, para evocar situaciones de forma impactante y además que puede ser muy sugerente, ¿no? Habéis hablado de una cosa muy bonita, el futuro más presente y desde luego esos otros futuros inciertos. Las artes juegan con todo eso, pero hacen una cosa que yo creo que es muy bonita y es proyectar futuros posibles, futuros distópicos, pero también futuros utópicos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues pueden dar mucho juego. Y por mi parte nada más. Gracias. Bueno, la tecnología tiene múltiples facetas, así que puede afectar a esos futuros sostenibles desde diferentes perspectivas, pero ya para ir cerrando mi intervención querría centrarme en un aspecto importante que es la regulación del desarrollo de esa tecnología, ¿no? Especialmente para aquellas empresas que se dedican al desarrollo de software dirigido a nuestros jóvenes y a nuestros niños, ¿vale? Y pidiendo que esa regulación se centre en poner por encima esos valores, ¿no?, de sostenibilidad por encima de valores de otro tipo, ¿no?, de tipo más económico, etc. Este año pasado ha tenido mucho impacto, un gran movimiento que puso encima de la mesa la posibilidad de retirar los teléfonos móviles de las aulas. Esto se debe a que los adolescentes, bueno, pues, pueden hacer un uso indebido de esta tecnología y además los docentes se sienten con el papel de tener que vigilar cuando no lo consideran como su función principal. El tema es delicado porque es cierto que desde las aulas nos llegan situaciones realmente duras, ¿no?, a raíz de este mal uso. Pero es cierto que la tecnología ha venido para quedarse, los móviles están ahí y los adolescentes tienen que aprender a usar esos móviles para insertarse luego en la vida adulta y además fuera de lo que es el centro escolar van a seguir usándolo. Por lo tanto, el eliminar el móvil no elimina del todo el problema. La semana pasada el Gobierno ha anunciado un proyecto que todavía todavía no ha empezado a desarrollarse, por el que se quiere desarrollar un sistema de verificación de edad real que proteja a los adolescentes de, pues eso, de esos contenidos adultos o esos contenidos inadecuados para su edad. Como digo, todavía no ha empezado a desarrollarse y no está exento de problemáticas o posibles problemáticas, pero bueno, creo que sí que es una vía para ir caminando, ¿no?, hacia ese futuro sostenible. Muchas gracias. Bueno, está claro que vuestras disciplinas no solo aportan valores y acciones de manera individual, sino que creo que ha quedado patente que sus convergencias y sinergias ofrecen un enfoque holístico para construir un futuro sostenible, no solo a nivel medioambiental, que es lo que solemos pensar cuando hablamos de sostenibilidad, sino también en las dimensiones social y económica. Estos retos se abordan desde múltiples perspectivas, fomentando una comprensión más completa y equitativa de la sostenibilidad. Quisiera agradecer a nuestros invitados, compañeros del equipo de cooperación y sostenibilidad, por participar en este coloquio y aportar sus enriquecedoras experiencias desde sus distintas disciplinas. Gracias también al equipo técnico, Lalo, Mar, Carlos, por hacer posibles esta emisión. Y por otra parte, el equipo de cooperación y sostenibilidad, quisiera agradecer al Colegio Oficial de Docentes de Madrid y a la Universidad a Distancia de Madrid la promoción de este ciclo de diálogos sobre educación. Agradecerles también, por supuesto, a ustedes la atención prestada. Un saludo y hasta pronto.